a coger un momento el micrófono de Sergio. Uy, te lo paso ya y ya está. Tratamos cuando tú nos digas, Lola. Pues estamos ya aquí en directo en la librería Rafael Alberti y un gran placer, Gonzalo Celorio, recibirte aquí otra vez más. Han pasado ya unos años, pero bueno, has venido con este libro, Los Mentidores de la Memoria, con esa memoria llena de grandes mitos de la literatura, de vivencias, de detalles, de humor y de muchísima sabiduría también, ¿no? Literaria. Es un libro para disfrutar a todo aquel que ame la literatura. Así que muchas gracias, Jesús Marchamalo, también por volver a la librería Alberti otra vez. Y muchísimas gracias, Sergio Suárez, también amigo, diarista y, bueno, pues eso, lector impenitente, como somos todos lectores. Así y que amigos de Gonzalo. Todos amigos de Gonzalo. Es el principal timbre de gloria. Lo de timbre de gloria me ha encantado. Me lo voy a quedar. Aquí estamos, exactamente, los amigos de Gonzalo. Que hemos pactado, Sergio y yo, que empezaba yo muy brevemente. Buenas tardes. Un gozo, como siempre, estar aquí. Yo me he dado cuenta, según venía, de que hace un mes o mes y medio que no venía y ya tenía nostalgia de estos encuentros del Alberti. Me notaba inquieto y tenía que ver con que hacía tiempo que no venía. Y efectivamente estamos aquí con Gonzalo, por amistad, ese timbre del que hablaba Sergio. Y estamos encantados de estar aquí con Gonzalo. Gonzalo, esto tenía que haber pasado en junio de este año. Gonzalo vino a presentar su libro, lo presentó en el Instituto Cervantes y a partir de ese momento fue víctima de un COVID que se ha ensañado con él, que se ensañó con él, que nos preocupó muchísimo, estuvimos muy pendientes de la enfermedad, tuvo complicaciones, problemas, en fin, al final no pudo ser y nos encanta que ahora esté aquí con este aspecto inmejorable que muestra para hablarnos de su libro Mentidores de la Memoria. En esa presentación del Cervantes, a la que tuve la fortuna de asistir, le contó a Juan Villoro, porque elogiaba, decía Gonzalo Celorio, ahora nos contará, yo no tengo mucha imaginación, pero sí mucha memoria, fue una de las frases que dijo, y explicó a Juan Villoro que toda esta capacidad de observación, de fijarse, de ver, estar pendiente de lo que ocurre a su alrededor, tiene que ver con que era el hermano pequeño de 11 hermanos a quien jamás nunca hizo caso nadie en esa casa, con lo que se limitaba a ver y a ser testigo de todo aquello que ocurría a su alrededor, aprendió a fijarse y este libro es el resultado de ser el pequeño de 11 hermanos. Buenas tardes, bienvenido. Mira, tiene tu micrófono y háblenos de esa casa en la que todos eran iguales para su madre, tanto que alguna vez fue con una fotografía en una credencial que era de uno de sus hermanos, ¿no? Empiezo por agradecer mucho a Lola Larumbe la invitación a estar en esta librería tan querida, a la que he venido en ocasiones anteriores, tanto para estar de este lado de la mesa como del lado del público. Y agradezco mucho a Jesús Marchamalo y a Sergio Suárez su disponibilidad para presentar este libro, hablar de este libro reciente titulado Mentideros de la Memoria, y a todos los que nos escuchan. Efectivamente, siempre lo cuento, soy el 11º hijo de una familia de 12 hermanos, de manera tal que yo pasaba un tanto desapercibido. A mí a veces me preguntan, ¿cómo te decían de chico? ¿Chalo? No. ¿Cómo te decían entonces? Pues la verdad es que me decían chiquillo de mierda. ¿Y por qué me decían chiquillo de mierda? Porque mi padre empezaba diciendo, a ver, Miguel, Alberto, Carlos, Benito, Jaime, Eduardo, Ricardo, Jaime, tú como te llames, chiquillo de mierda, ven para acá, porque ya se arrebujaban tantos nombres en la cabeza. Y sí, efectivamente, para educar a 12 hijos, mi madre tuvo que adoptar criterios entre castrenses y monacales de una gran severidad
que partían de una idea de equidad absolutamente invulnerable. Todos mis hijos son iguales. Y entonces, pues unos eran más iguales que otros, la verdad, porque a mí me desplazaban muchísimo, precisamente por ser el menor. Y en alguna ocasión, como lo recuerda ahora Jesús Marchamalo, esto ya lo han oído algunos de ustedes, como David Toscana, que acaba de llegar. No, perdón, no, es que no veo desde aquí. Perdón. Bueno, pero aquí está Sara. Y las fotos. Me habían dado en los Boy Scouts una credencial que tenía un óvalo en blanco y un renglón. En el óvalo blanco yo tenía que poner una fotografía mía y en el renglón poner mi firma. Yo firmé por primera vez un documento y entonces le solicité a mi madre una fotografía, porque pues habría fotografías de todos y seguramente alguna mía habría. Y ya al final de la noche, cuando había levantado todos los platos, finalmente con un cansancio que se acumulaba a lo largo del día, mi madre se subió a un banquito y de lo alto del ropero bajó una gran caja blanca, me acuerdo, y entonces empezó a buscar ahí las fotografías y no encontró ninguna mía, y entonces pues vio una de mi hermano Eduardo y me dijo, ay, ponle esta, total, todos mis hijos son iguales. Y yo, bueno, pues tardé 22 años de psicoanálisis para tratar de superar este problema, obviamente, porque una credencial no es otra cosa que un documento que dice que uno es uno. Y cuando ese uno no es uno, sino otro, pues entra en un conflicto que no te lo quita ni Freud en persona. De manera tal que esa es una historia sintomática de mi vida infantil que le conté efectivamente en la presentación de Cervantes a mi querido Juan Villoro. Gonzalo, ese pasar desapercibido como el último hijo de esa secuencia tan grande de hermanos, yo creo que eso es lo que agradecemos los lectores en este libro. ¿Por qué lo digo? Porque aquí está el testigo que observa, que escucha durante mucho tiempo en circunstancias y escuchas a Arreola, o escuchas a Juan Rulfo, o a Dulce María Loinaz, o a Eliseo Diego en La Habana, ¿no? o a Carlos Fuentes en una circunstancia muy triste de su vida, ¿no? Es decir, está el que observa, el que calla, ¿no? El que mira, porque para saber contar lo que tú nos cuentas hay que saber antes callar y observar, ¿no? Es decir, estar ahí para el futuro, para la memoria, para la reelaboración de esa memoria de las personas y de los escritores con los que has estado, ¿no? Y que han podido mostrarse a veces cómo eran, porque tú estabas ahí, escuchando. Y eso también es un gran sentido de la lealtad, ¿no? Hacia ellos y hacia tus lectores. Eso es lo que encontramos en los Mentideros. El que ha estado allí por nosotros, para que luego lo puedas contar. Qué bien lo que me dice Sergio, lo agradezco mucho porque creo que es certero. Quiero decir, ya que la mencioné hace un momento, una frase de mi madre cuando tenía mi edad. Decía, 2 años para aprender a hablar y 72 para aprender a callar. Porque bueno, tenía siempre sus prontos y a veces se le iba la boca. Porque, como dice el refrán, entre el plato y la sopa a veces se cae la boca. Entonces, me parece que este libro era peligroso porque yo no quería de ninguna manera desempeñar aquí un papel protagónico. Me acuerdo que Juan Cerezo, el editor de Tusquets, me dijo que debería de tener en la portada una fotografía mía. Le dije, no, porque voy a pasar por un trepa y yo no quiero poner una fotografía mía, prefiero poner una fotografía de mi biblioteca porque finalmente es lo que mejor me representa y es en el fondo un libro de mis lecturas y de mis relecturas
y es un homenaje a aquellos escritores a quienes tuve la ocasión privilegiadísima de conocer, algunos de tratar, algunos de ser amigos. Y yo no quiero de ninguna manera en este libro, o no quise de ninguna manera fungir como protagonista. Es una especie de autobiografía donde el protagonista no es el autor, sino que los protagonistas son los escritores de los que hablo. Y esto me parece que, por lo que dices tú, sí se logró. La voz cantante la tienen ellos. Y yo soy un testigo, creo que discreto, porque además, bueno, hay una jerarquía evidente y además de la jerarquía también una generación distinta. Este es un homenaje a mis mayores. Yo hablo de los escritores de la segunda mitad del siglo XX, de algunos que han llegado al siglo XXI, pero no hablo de mis contemporáneos estrictamente, de los que pertenecen a mi generación, sino de aquellos a los que yo admiré, veneré. Algunos prácticamente no los conocí, aunque lo haya visto muy de cerca, como es el caso de Julio Cortázar, pero entonces también hablo de mi vínculo con él en términos de literatura, lo que su obra significó para mí. Y bueno, también este libro pues tiene algunas infidencias, algunos fetichismos. Uno de estos fetichismos tiene que ver evidentemente con Julio Cortázar, y estoy aquí con Jesús Marchamalo, a quien me une precisamente el fetichismo por la obra y la persona de Julio Cortázar. Después hablamos, por cierto, porque no te preocupes, lo importante es que se te escuche a ti, y yo saco la voz de la radio y no necesitamos. No, te digo que luego nos cuentas eso de Cortázar, nos va a contar aquella vez que durmió en la cama de Cortázar. No todo el mundo puede decirlo. De hecho, tal vez 4 o 5 personas en el mundo puedan contarlo, pero eso va a ser después, porque antes quiero que nos hables efectivamente de esta. Qué bonito lo que has contado, de esa autobiografía narrada a través de otros personajes. Me parece que es muy generoso, pero que es muy definitorio de lo que cuenta este libro. Es la autobiografía de un lector. Un libro valiente, desde luego, dijo por cierto Juan Villoro cuando en la presentación, y me encantó porque lo calificó de libro de enredos. Es un libro de enredos lleno de historias, de comedias y de tragedias, porque también hay tragedias en el libro en cuestión que se asumen y se cuentan y se narran con mucha valentía por su parte. Sí, hay algunos temas festivos ciertamente que están orientados por el disfrute que la lectura generalmente conlleva, pero hay también algunos pasajes que resultan particularmente dolorosos o críticos. Pienso en el capítulo dedicado a la muerte de la hija mayor de Carlos Fuentes, por ejemplo, en una escena que salvó con un gran ingenio y agudeza que ni Gracián, Gabriel García Márquez. Y hay otro momento doloroso, crítico pero amoroso de todas maneras, que es el que se refiere a los plagios cometidos por Alfredo Bryce Echenique, en donde yo no lo juzgo, sino lo pongo delante de un espejo, confrontando lo que él dijo en sus textos memorísticos y lo que finalmente asumió en su vida práctica, que fueron estos tantos plagios que cometió y que no reconoció haberlos cometido. Y eso, bueno, pues es realmente penoso. Y bueno, de todas maneras creo que en este relato lo que prevalece es la amistad y el cariño y una comprensión amorosa, porque el amor es crítico, y si el amor no es crítico, no es amor, es complacencia. Y yo no quise tener frente a esto una actitud complaciente, porque lastimó mucho a muchos lectores suyos, entre otros a mí mismo. Efectivamente, hay momentos gozosos en este libro, pero hay momentos dolorosos y momentos críticos. Y críticos no nada más de la vida de los escritores, porque
a mí no me interesaría la vida de los escritores si no hubieran escrito lo que escribieron. Es decir, a mí de qué me va conocer la vida personal de una monja jerónima del siglo XVII en la Nueva España. Pues me interesa solamente que haya escrito los sonetos de amor y discreción o el primero sueño. Y entonces sí, porque esa vida me puede arrojar luz sobre esa obra y entenderla de una manera más amplia y más profunda. Y bueno, hay crítica también aquí, la verdad, creo que en el fondo es un libro de crítica literaria, pero que se da de una manera dosificada y de alguna forma sabrosa por el poder narrativo. Y bueno, pues la crítica literaria finalmente se ejerce con respecto, por ejemplo, a las obras del propio Juan Rulfo, a las correcciones en las que fue Los hijos, sometido, los herederos. y eso ya es periférico, pero hablo también de la obra de los manuscritos de El Llano en Llamas y de Pedro Páramo, qué alteraciones sufrieron y de cuáles fue responsable el propio Juan Rulfo, y qué bueno que hizo estas correcciones, porque sin duda todas, en uno y otro libro, fueron para bien de esas publicaciones, pero al principio había errores muy graves, como el final de Pedro Páramo, en donde se explicaba una gran metáfora que finalmente quedó, como diría Juan Ramón Jiménez, no la toques más, que así es la rosa. No hay que decirle más. Conviene que insistamos más, y lo has dicho varias veces, Gonzalo, que esto está escrito por un lector, es la autobiografía de un lector, ¿no? Solo que haces una tertulia, como la que surgió este libro, ¿no? O sea, que era un martes como este, ¿no? Y claro, no es casual que la fotografía que ilustra la cubierta sea de tu biblioteca en San Nicolás de Totolapan. Como no es casual tampoco, me parece a mí, que en Ciudad de México uno pueda visitar todavía la biblioteca de Alfonso Reyes, o la biblioteca de Juan Luis Martínez, o de Alichu Macero, de Antonio Castro Leal. Es decir, que se conserven las bibliotecas tal y como los lectores que las reunieron las tenían organizadas, ¿no? Y esta es su autobiografía de lector, ¿no? Y eso está presente en el libro. Siempre hay un lector que está apelando a otros lectores para que lean, ¿no? Como si uno quisiese decir así de manera evangélica: leeos los unos a los otros como yo os he leído, ¿no? Con generosidad también, ¿no? Con curiosidad. Y eso también es otra de las muchas virtudes de este libro, ¿no? Que uno quiere decir, leedme a mí, pero para leerles a ellos. Si no habéis leído todavía a Cortázar, a Carlos Fuentes, a Borges, leerlos, por favor, ¿no? Qué bien, lo que dices, porque el 23 de septiembre cumplí 48 años de ser profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llevo ahí casi medio siglo, de manera tal que yo puedo definirme no nada más como lector o como escritor, sino también como profesor de literatura. Y para mí ha sido un privilegio, porque si lo que más me gusta es leer, pues quizás lo que sigue a este gran placer que es la lectura es compartir esa lectura con los demás, y por eso me he dedicado al ejercicio de la docencia literaria durante medio siglo. Y esto de las bibliotecas es cierto, no se conservan todas, y no se conservan todas in situ. La de Alfonso Reyes, por ejemplo, que se llamaba la Capilla Alfonsina, efectivamente está el edificio, está la casa, pero muchos de los libros que estaban en esa capilla, aunque sí permanecen los archivos, se fueron al Tecnológico de Monterrey. Y luego las de José Luis Martínez, Alichu Macero, Jaime García Terrés, se fueron a un gran edificio colonial que se llama La Ciudadela, que es un edificio público que era originalmente un edificio militar y desempeñó funciones militares importantísimas en la Revolución Mexicana, y ahí, en un afán de reivindicación del espacio, se acogieron
estas bibliotecas con el mismo orden que estaban en sus casas particulares. Y la verdad es que el proyecto fue extraordinario, porque la de José Luis Martínez es la biblioteca particular más grande que ha tenido México, más voluminosa, con el mayor número de volúmenes, y ahí está completa. Claro, está abierta al público, lo que es también un asunto delicado, porque una biblioteca particular no es lo mismo que una biblioteca pública. En primer lugar, porque en una biblioteca particular hay el mismo número de títulos que de ejemplares, y en una biblioteca pública hay muchos ejemplares, sobre todo de algunos títulos, para que sean del dominio de los lectores, de los usuarios, para los préstamos domiciliarios, incluso para leerse in situ, ¿no? Y a mí me da un poco de temor que esa biblioteca esté abierta al público y no restringida a investigadores, por ejemplo. Pero bueno, se está cumpliendo una función y espero que, creo que ya es una biblioteca, la de José Luis Martínez, que está totalmente digitalizada, lo que bueno, sería muy bueno, ¿no? Porque José Luis Martínez era un bibliófilo de cepa realmente, y no nada más un bibliófilo, un hemerófilo, porque tenía todas las revistas de literatura mexicana, incluidas las que no eran precisamente literarias, sino incluso tenía la colección completa de revistas frívolas. Es verdaderamente impresionante, y sus ejemplares de las revistas fueron las que utilizó cuando él fue director del Fondo de Cultura Económica para hacer las ediciones facsimilares de revistas como El Maestro, dirigida por José Vasconcelos, donde publicó La Suave Patria de Ramón López Velarde, revistas como Contemporáneos, la famosa revista de 1928, en la que participaron Salvador Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Hugo, Javier Villaurrutia, etcétera, ¿no? Es decir, Carlos Pellicer, en fin, todas estas revistas que ahora están disponibles en ediciones facsimilares proceden de las colecciones particulares que tenía José Luis Martínez. Realmente era un bibliófilo extraordinario, que también tuve el privilegio de tratar. Tengo otro libro mío publicado por Tusquets que se llama Del esplendor de la lengua española. Donde hay un capítulo para José Luis Martínez. Ah, ya hay un capítulo sobre José Luis Martínez. Don José Luis. Se le llamaba Don José. Sí, bueno, era director de la academia, ahí nos tratamos de don, un poco arcaicamente, pero bueno, sí, la verdad es que era un hombre de una gran sabiduría, y bueno, de esta bibliografía que hizo que muchas obras de la literatura mexicana existan gracias a él, ¿no? Cuando yo era director de la Facultad de Filosofía y Letras, a veces pasaba a mi oficina y no pedía permiso, se asomaba al librero y sacaba los libros que él no tenía en su biblioteca y se los llevaba, pero con la mano en la cintura, ¿no? Y en cambio, cuando era director del Fondo de Cultura Económica, era muy codo, muy amarreta, no sé cómo, muy tacaño, porque una vez la esposa del secretario de Educación Pública, de donde dependía el Fondo de Cultura Económica, le pidió tal libro del Fondo de Cultura, y él entonces llamó a un secretario, sacó su cartera y le dio 18 pesos al oficinista para que le comprara el libro a la señora. Es decir, que no quería de ninguna manera afectar el patrimonio nacional, porque es una editora del Estado, ¿no? Así era José Luis Martínez, una probidad impresionante. Oye, volviendo a tu libro, qué interesante lo que cuentas, qué bonitas esas palabras, ¿no? Era muy codo, muy amarreta, que hemos entendido naturalmente perfectamente de lo que se trataba. Nos las quedamos porque siempre tenemos algún amigo así para saber cómo designarlo adecuadamente. Que digo que está lleno de historias, este libro, de historias prodigiosas que narras no con complacencia, muchas veces con mucho sentido del humor. Hay 2 o 3 que a mí me han gustado mucho. 2 o 3 de grandes, 2 de ellas de grandes habladores. Arreola, esa entrevista que le hizo a Borges, en la que Borges resumió diciendo, bueno, ha estado bien la entrevista,
me ha dejado introducir 2 o 3 silencios en su conversación. Y aquella vez que fue Gonzalo Celorio a ver a Rulfo, ese hombre que hablaba con monosílabos, tímido, escurridizo, reconcentrado, no sé si Codo y Amarreta también, luego nos contará, y que fue el único día de su vida en el que habló con generosidad, tanto que llegó tarde a una comida, pero claro, decía, ¿cómo cuento que llego tarde porque estaba hablando con Rulfo cuando todo el mundo sabe que Rulfo no habla? Es la peor excusa del mundo, ¿no? Cuéntanos estas 2 historias que he desvelado a lo mejor con torpeza. No, pero yo que estoy me acostumbrado. encantará la narración. Para decirlo en el mejor castellano de Burgos, estoy ya muy acostumbrado a los spoilers. Es que cuando murió Cortázar, y tú lo sabes mejor que yo, el 12 de febrero de 1984, la que se hizo pasar por su legítima viuda, Muñeca Arbelis, que había sido su editora en Gallimard, trató de fundar una asociación internacional, Julio Cortázar, y me tomó a mí como, bueno, iba a decir como su secretario, pero realmente como su esclavo. Yo era su corresponsal en México y me pedía que hiciera una gran cantidad de cartas y de invitaciones, y me pidió una vez que por favor invitara a Rulfo y me asegurara de que Rulfo firmaba una carta de adhesión y que aceptaba su nombramiento de miembro honorario de la asociación. Pero yo no conocía a Rulfo, lo había visto varias veces, pero Rulfo era un hombre que hablaba efectivamente en monosílabos, no despegaba los dientes para hablar. En los cerros altos de al sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Dicen los de Lubina que de esas montañas suben los sueños, pero yo lo único que vi fue subir la imagen misma del desconsuelo. Formidable. Entonces, y no hablaba, la verdad, yo lo había visto varias veces en la cafetería El Ágora, donde asistía a leer sobre todo, pero no era de muchos amigos. Y tenía yo un amigo común, llamado Heraclio Cepeda, un gran escritor oral, chiapaneco de origen, que era muy amigo de Rulfo. Y entonces él me hizo el favor de hablarle a Rulfo para decirle que yo lo visitaría, que le hablara de inmediato. Y le hablé un domingo en la noche y me citó en su oficina del Instituto Nacional Indigenista el jueves a las 12 del día. Y yo fui y Rulfo no se acordaba de que había hecho una cita con este desconocido que era yo. Y yo me estaba viendo atrás de un ventanal y lo único que me faltó es que la secretaria me dijera que no estaba, porque yo lo veía, pero él estaba muy evasivo. Y no me hubiera extrañado que la secretaria me dijera que no estaba, porque Rulfo era un ser fantasmal realmente, ¿no? Pero finalmente le dije a la secretaria que venía por el tema de Julio Cortázar. Y eso fue el ábrete sésamo, porque le tenía particular aprecio a Julio Cortázar. Decía, entre otras cosas, que era el mejor escritor del mundo, y entonces me invitó a tomar un cafecito y a fumarnos unos cigarritos, y nos bajamos ahí a un lugar muy desangelado del Instituto Nacional Indigenista, y me empezó a hablar de literatura, y empezó, y siguió, y habló de literatura brasileña, sobre todo. Estaba enamorado de la literatura de Clarice Lispector, y bueno, después habló de literatura europea, de literatura escandinava. Conocía mucho la literatura escandinava, la literatura norteamericana, y yo ya tenía que irme, y no había manera de que le parara la boca al Rulfo, que nunca había hablado, pero seguía hablando a un ritmo muy pausado, como un sí, esa es un poco la historia que está ahí. Oye, ¿firmó el papel de Cortázar? Sí, ¿No lo firmó? Sí, lo firmó encantado. Y termina la historia que nos cuenta Gonzalo con esa mujer con la que había quedado a comer,
y a la que no pudo contar la verdad, prefirió que lo tachara de su lista para siempre, porque decía, es la peor excusa que uno puede idear. Mira, me ha tenido Rulfo 2 horas hablando de literatura escandinava. Jamás me lo hubiera querido. Sigamos en México, porque esto, yo creo que los que hemos leído tus libros sabemos que este libro solo lo podrías haber escrito tú, y ha habido otros lectores, otros escritores que han conocido a todos ellos, pero yo creo además que solo se podría haber escrito desde México. ¿Por qué lo digo? Porque ese interés, ese cuidado por escritores de la lengua que no eran mexicanos, ¿no? Esa falta de provincianismo y de nacionalismo, eso se lo debemos a México. Del mismo modo que le debimos que escritores, científicos, pensadores exiliados españoles fuesen acogidos, ¿no? Y eso nunca terminaremos de agradecer, no es suficiente, también para muchos escritores de nuestra lengua, ¿no? Que en otros lugares pues o ignorábamos o despreciábamos incluso, en México tenían acogida. Y ahí está el Fondo de Cultura Económica, y ahí está la UNAM, y ahí está la Feria de Guadalajara. Es decir, no es casual que ese conocimiento, esa lectura, no solamente de Cortázar o de Borges, ¿no? Sino de Colombia, de escritores cubanos, ¿no? Y otras, eso fuese porque estaban editados en el fondo, en muchas ocasiones, ¿no? Porque lo leíais con una curiosidad que era panamericana, que era realmente novohispana en ese sentido, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que dices. Cuando me tocó la fortuna de dirigir el Fondo de Cultura Económica, yo decía que era una institución realmente panhispánica muy, muy importante. Alguna vez le pregunté a este gran historiador brasileño, Elio Jaguaribe, quién fue su maestro. Y él me dijo, el Fondo de Cultura Económica, sin lugar a dudas. Y yo podría decir que mis maestros fueron el Fondo de Cultura Económica y el exilio español republicano, las dos cosas. Fueron mis maestros, realmente. Del Fondo de Cultura no necesito decir más, pero del exilio sí, mis maestros fueron Adolfo Sánchez Vázquez, Ramón Chirao, Gloria Caballero, Luis Ríos, Tomás Segovia, en fin, bueno, una gran cantidad de exiliados españoles que hicieron, por otra parte, que el Fondo de Cultura Económica dejara de ser restrictivamente un Fondo de Cultura Económica. Esta historia es muy interesante porque en el año de 1934 se funda la Escuela Nacional de Economía en la Universidad Nacional de México. Y esta Escuela Nacional de Economía procedía a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Pero bueno, antes la economía era como una especie de rama de la jurisprudencia, y don Daniel Cosío Villegas pensó que era importante tener una escuela especializada en economía, sobre todo, bueno, pues a partir de estos tiempos, ¿no? Y entonces vino a España para buscar la posibilidad de que se editaran en España libros de economía que pudieran circular en México. Y se topó realmente con una actitud muy poco anuente, más bien de rechazo, hay que decirlo, de Ortega y Gasset. Y no se publicaron en España los libros de economía que necesitaba México, por lo menos. Y entonces Daniel Cosío Villegas lo que hizo fue crear un fondo de cultura económica, porque se llama económica porque la materia era economía, no porque fuera barata. Pues a veces todavía se piensa de manera equivocada, ¿no? Podría haber sido un fondo de cultura antropológica o sociológica o literaria. Y así permaneció hasta el año del 39, cuando se crea de una costilla del Fondo de Cultura la Casa de España en México, convertido inmediatamente después en el Colegio de México. Y se fundó precisamente para acoger a los exiliados españoles intelectuales, a los grandes escritores, traductores, investigadores, humanistas, filólogos, etc. Y entonces ellos empezaron, en primer lugar, a traducir obras de economía importantes,
Bueno, Wenceslao Roses tradujo El Capital, para poner un ejemplo, digamos que significativo, ¿no? Y bueno, se crearon una gran cantidad de colecciones y por eso se dice que el Fondo de Cultura Económica se volvió Fondo de Cultura Ecuménica. No tanto como ecuménica, porque la verdad fue de cultura humanística y de ciencias sociales. Y ahí se ha quedado, salvo algunas dos corrientes específicas, una de literatura infantil, muy exitosa por cierto, y otra de divulgación científica, La Ciencia para Todos, que es una colección muy importante. Pero efectivamente, yo creo que el Fondo de Cultura Económica, al recibir, porque las dos cosas que dices están emparentadas, al recibir al exilio también potenció su presencia hispanoamericana o panhispánica, al grado tal de que estuvo abierta la librería del Fondo de Cultura Económica durante todo el franquismo. Y era una de las pocas ventanas abiertas de España a la cultura universal. Y por otra parte, estuvo abierta en las 9 filiales que tiene en América, salvo en el caso de Chile, porque Pinochet sí la clausuró y a mí me tocó la oportunidad de reabrirla. Pero la de Argentina, la de Buenos Aires, sí permaneció abierta durante toda la dictadura militar. Es decir, que realmente el Fondo de Cultura Económica fue un instrumento para la educación superior, aglutinante y de difusión cultural importantísimo. Y sí, yo creo que México había sido, no sé ahora, la verdad, no lo diría ya, no lo diría ahora precisamente, porque creo que hay una actitud muy adversa a las instituciones culturales, incluida el Fondo de Cultura Económica. Yo siempre había dicho que el Fondo de Cultura Económica era, bueno, lo voy a decir de manera aunque sea grave, era invulnerable a sus directores. Creo que ya no lo sostendría hoy por hoy. Sí, instituciones realmente muy importantes, como la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando yo estudié, yo creo que 1/3 de los estudiantes, compañeros míos, provenían de América Latina. Por eso el escudo de la UNAM es todo el continente americano, no todo el continente hispanoamericano, digamos, ¿no? El escudo determinado por José Vasconcelos. Sí, esa actitud panhispánica creo que ha sido muy importante. Después hay que reconocer que hubo otras instituciones en América Latina que ya tampoco suscribiría ahora, pero que fueron muy importantes para evitar la balcanización hispanoamericana, como fue la Casa de las Américas de Cuba, sin lugar a dudas, ¿no? Porque ahí los escritores uruguayos, argentinos y paraguayos que no se conocían entre sí, se encontraban en la Casa de las Américas, y lo mismo con todo el continente. El premio Casa de las Américas en ese sentido fue muy importante. En fin, estas grandes instituciones después, bueno, por razones que no es el caso ahora explicar, pero la Casa de las Américas quedó subsumida en sí misma, ya no tiene la dimensión panamericana que tuvo en su momento. Les voy a leer algunos de los títulos de los capítulos de este libro. Hablamos de Mentideros de la Memoria, y algunos de los títulos son los siguientes. La dedicatoria de Humberto Eco, donde está Sergio Fernández y las dos piedras, Gabriel García Márquez en el bar Siqueiros, Augusto Monterroso y la fábula del académico y el pescadero, y esta a la que nos hemos referido hace unos minutos, La cama de Julio Cortázar. Es el capítulo que va detrás de Pudo más el cronopio que la fama, en el que habla de 2 o 3 veces en que no pudo conocer y no se encontró con Julio Cortázar. Qué bonita ese encuentro con Julio Cortázar, en el que, de nuevo hago spoiler en el más puro castellano burgalés, donde dice Cortázar, perdóneme, cuando le requiere un abrazo, le dice, perdóneme, pero estoy muy enfermo, cuenta con un amigo. Estaba ahí enfermo Julio Cortázar, sí. Y se encontraron en ese momento de debilidad, agotamiento de Julio. Qué emocionante, y luego nos cuenta lo de la... Sí, yo lo presenté en la universidad el 1 de marzo de 1983. Él venía de Nicaragua, estaba muy ilusionado con el proceso
de la Revolución Sandinista y aceptó una invitación a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y a mí me tocó el privilegio de recibirlo y de presentarlo. Lo presenté con ese texto que aquí recojo, que se llama hablo de esa presentación en el texto Pudo más el Pronopio que la Paz. Y bueno, pues yo lo quería invitar a cenar y le dije una frase que proviene de uno de sus cuentos más emblemáticos, que es Manuscrito hallado en un bolsillo, donde el personaje narrador sigue a una muchacha a pesar de que no tiene el derecho de seguirla de acuerdo a un código lúdico que él mismo se ha inventado. Pero la sigue y le dice una frase realmente muy conmovedora que hace que la muchacha acceda a tomarse una copa con él. Le dice: no puede ser que nos separemos así antes de habernos encontrado. Y entonces eso yo se lo repetía a Julio Cortázar. Bueno, había una cantidad de estudiantes impresionante. Y entonces yo me invité a cenar con esa frase. Le dije: no puede ser que nos separemos así antes de habernos encontrado. A él le habían gustado mucho las palabras que yo había dicho para presentarlo y estaba eufórico con este entusiasmo de 4.000 estudiantes oyéndolo embebidos realmente. Y entonces me dijo: no puedo, estoy muy enfermo. Y me dio un abrazo, digo ahí, obviamente desproporcionado, porque era un hombre que le doblaba la estatura, y no nada más la estatura. Y entonces ya no accedió a esta invitación, lo llevamos al lugar donde estaba hospedado, y murió a los 11 meses, ¿no? Murió el 12 de febrero. Sé, esto espero que no sea una infidencia, creo que ya se sabe y tú lo sabes, pero murió no sé si de SIDA o con SIDA, pero tuvo esta enfermedad terrible y claro, no se muere de SIDA, se muere con SIDA, y lo que tuvo fue un problema de neumonía, pero provocado por esta inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, murió el 12 de febrero y ya nunca más lo vi. Y bueno, esto de que cuento de que yo dormí en la cama de Julio Cortázar, bueno, pues es un viaje bueno, es un cuento narrado como cuento, en donde por una relación amorosa prohijada por Muñeca Arbéliz, con una asistente suya francesa, Françoise Courtial. Bueno, yo no pongo ahí el apellido, no sé por qué ya se me sabe. Vaya, se lo hemos sacado sin querer. Yo voy a escribir un cuento. Bueno, termina de contar. No, bueno, entonces esta mujer finalmente se había quedado al cuidado de un perro llamado Dogo en la Rue Savoie de la Rue Trois de París, donde vivió Julio Cortázar con la Muñeca Arbéliz durante 10 años. Y entonces, bueno, pues digo que dormí en la cama de Julio Cortázar. Eso se lo platiqué alguna vez a la gran escritora argentina Luisa Valenzuela. Y le dije: bueno, es que yo dormí en la cama de Cortázar. Y dice: sí, pero sin Cortázar. Y digo: sí, bueno, pues, no era mi propósito. Y la cama de Cortázar estaba pegada a 2 paredes, es decir, así ángulo con 2 paredes. Y le pregunté, de curiosidad literaria, a Luisa Valenzuela: ¿y tú de qué lado dormías? ¿Del lado de la pared o del lado del pasillo? Y ella me dijo: no, del lado de la pared. Y le digo: entonces estabas, como quien dice, entre la espada y la pared. Y me dijo: bueno, ni tan espada. Otra infidencia. Estas son las historias que cuenta, que van a encontrar en este libro, me ha encantado. Tenías que haberse hecho unas tarjetas. Gonzalo Osorio: dormí en la cama de Cortázar. Yo voy a hacerme unas de: tengo un amigo que durmió en la cama de Cortázar. Y así. Quizá esto que acabas de contar de Cortázar tiene que ver con algo que flota en el libro y que tú dices, ¿no? Cuando dices: un hombre solitario a pesar de tanta compañía.
Es decir, cuando te fijas en los momentos que retratas, ¿no? Con el humor incluido, ¿no? Y con la narración y con el cuento que rodea algunas y las anécdotas que hay, uno puede ver a esos hombres o mujeres solitarios, ¿no? A Dulce María Loinaz en La Casa del Vedado, ¿no? A Luis Ríos también, incluso a Sergio Galindo en una recepción presidencial, no sé si en Los Pinos, ahí, ver eso, ¿no? Volviendo a lo que decíamos, al testigo que pasa desapercibido y ve al hombre y a la mujer solitaria que hay, pese a todo, ¿no? Lo que les rodea, pese a la vida social, pese a la vida literaria, o incluso en mitad de una fiesta, ¿no? Como cuando hablas de las hermanas Corcuera, ¿no? Ahí siempre está la soledad de alguien moviéndose en la compañía. Qué interesante lo que dices, Sergio, porque sí, yo creo que hay ahí algunos personajes muy solitarios. No lo sé de Cortázar, pero sí lo sé de García Márquez, por ejemplo. La esposa Mercedes a mí me decía, habla de los domingos, creo que lo cuento ahí. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a hablar a Gabriel García Márquez los domingos? Está muy solo, le va a dar mucha alegría platicar contigo. Y la verdad nunca me animé porque me parecía, bueno, que un señor así no podría estar solo y que yo lo iba a importunar. Y no lo hice y ya después me arrepentí porque la verdad creo que sí era un hombre muy solitario. Él en el bar Siqueiros le encantaba asistir porque había mucho ruido ahí, porque ruido y música, porque se llenaba de colombianos y no era un karaoke, pero había un piano y los colombianos se levantaban a cantar y había una especie de menú con las letras de todos los boleros habidos y por haber. Y entonces se ponían a cantar. Y lo que decía García Márquez, este lugar me encanta porque aquí no se puede hablar. Eso le encantaba, porque aquí no se puede hablar, porque estaba ya un poco harto de que todo el mundo le tratara de sacar plática, le hiciera una entrevista, se presentara, se quisiera tomar una foto con él. Lo que más le gustaba, y iba con muchísima regularidad. Y yo también. Y luego, como ya empezaba a perder la memoria, siempre tenía unas salidas geniales, cuando no se acordaba del nombre de alguien, ¿sí? Nada más le decía, mira nada más dónde nos venimos a encontrar. Hasta que me lo dijo una vez a mí, ya comprendí que la memoria había desfallecido. Oye, hablabas al principio de Bryce, este retrato. Antes comentábamos, y le voy a hurtar una media pregunta a Sergio, antes comentábamos la valentía de los retratos, no siempre, ya digo, complacientes. El de Bryce es especialmente espinoso porque hablas de un personaje que tiene insomnio, enganchado al alcohol, hablas de cómo se quita los parches para poder beber, con un insomnio, ya digo, brutal. Y digo que haces un retrato de él valiente porque Bryce, comentábamos antes, vive, puede leer el libro, no sé si lo habrá leído, no sé si en algún momento habrás tenido miedo de que lo lea, conocer su opinión, saber si le ha gustado. Pues a mí me han dicho, oye, muchos de los escritores vivos no te han reclamado. Y yo dije, no, los únicos que me han reclamado son los muertos, en mi conciencia. No, la verdad es que yo tengo particular temor de dos textos. Uno, el de Bryce Echenique, porque sí es un texto crítico y bueno, puede resultarle incómodo. Pues por lo menos, ¿no? Pero por otra parte, y supongo que es buen lector, creo que es buen lector, se dará cuenta de que es un testimonio de afecto también, de afecto crítico. Y el otro que me resulta muy particularmente delicado, por Silvia Lenus, la viuda de Carlos Fuentes, es el de la muerte de Natasha. Porque yo trato de ser muy respetuoso, incluso me parece que es un homenaje a la propia Silvia, que con una gran entereza recoge a aquel perrito cuando Carlos Fuentes en el velorio
La verdad, lo que dijo Carlos Fuentes en ese momento, no lo puse así, calla a esa perra, porque esa perra estaba ladrando a la mitad de la homilía de un cura dominico muy elocuente, y que es el único cura ateo que yo conozco, porque era de un ateísmo. Sí, un ateísmo impresionante. Y un gran humanista, es decir, era cristiano porque veneraba a Cristo, pero tanto como pensar que Cristo era el Hijo de Dios es otra cosa. Y entonces Carlos Fuentes dijo, calla a esa perra. ¿No? Y yo lo oí porque estaba ahí a la misma distancia que estamos nosotros. Y ella tomó al perrito en sus brazos y lo acalló. Eso fue un acto de ternura. Y yo lo que digo es que ha de haber sentido que, porque ella lo que le dijo a Fuentes fue, pero si es lo único que nos queda de Natasha. Que es una frase muy fuerte. Es como un nahual en la mitología prehispánica, ese animal que siempre acompaña desde su nacimiento al ser humano y que les sobrevive y que es su representación y su cuidador de alguna manera, ¿no? Te agradezco que lo cuentes porque es uno de los momentos más conmovedores del libro. La verdad es que es tremendo escuchar a Carlos Fuentes, ese perrito que ladra ante el cadáver de su dueña que acaba de morir y pide con esa manera tan tajante, ¿no? Sí, tan de Ishka Cienfuegos, ¿no? Realmente fuertes. Pero yo creo, Gonzalo, que precisamente estos dos capítulos, el de Bryce y el de El Velatorio, ¿no? de Carlos Fuentes y de Alemus, reflejan bien no solo el respeto y el afecto, sino también la contención en un momento dado, ¿no? En un ensayo tuyo sobre Villaurrutia y el canon de la poesía mexicana, acerca de cuáles eran los rasgos que consideraba Villaurrutia sobre la poesía mexicana, hablaba de eso de el sigilo, el tono menor, la contención, el silencio, la introspección, ¿no? Y esos dos capítulos son ejemplo de eso, ¿no? Inclusive hay un texto de Octavio Paz que citas, ¿no? Y que creo que tiene que ver con tu libro. Yo así lo he leído, quizá del mismo modo que Octavio Paz decía, claro, Villaurrutia habla así de la poesía mexicana porque está hablando de su poesía, ¿no? Sí. ¿No? No sé si de alguna manera inconsciente, cuando citabas este texto de Octavio Paz sobre la poesía mexicana en el texto sobre Villaurrutia, también te estabas retratando, ¿no? Y dice Octavio Paz: el introvertido mexicano ha creado una poesía sobria, inteligente y afilada, que huye del resplandor tanto como del grito, y que lejos del discurso y la confesión, se recata cuando se entrega en la confidencia. Una poesía que al sollozo prefiere el suspiro, al arrebato la sonrisa, a la sombra nocturna y a la luz meridiana, los tintes del crepúsculo. Yo creo que eso, que del recato nace la confidencia en tu libro. Mira, pues que lo agradezco muchísimo. Lo que es cierto es que en ese texto de Octavio Paz, por más que Octavio Paz trate de refutar a Villaurrutia al decir que Villaurrutia estaba retratando su propia poesía para ubicarla dentro del canon mexicano, puesto que Villaurrutia y la generación de contemporáneos fueron considerados casi como apátridas por su cosmopolitismo dentro del espíritu de la Revolución Mexicana que prevaleció en la década de los 20 y 30. En el fondo, Octavio Paz está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? No sé dónde está la controversia. Tengo que platicar una cosa, otra infidencia, que se la debo a nuestro queridísimo y añorado amigo Tomás Segovia. Que está ahí. Tomás, esto me lo platicaste tú. Tomás Segovia presentó un libro de Octavio Paz sobre Javier Villaurrutia, que se llama Javier Villaurrutia en persona y en obra, que está integrado por 3 capítulos. Y esto se presentó en la Sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes, cuando ese libro, ilustrado maravillosamente por Juan Soriano, salió a la luz pública.
publicado creo que por Joaquín Ortiz. Y entonces, en un momento dado, cuando terminó la ceremonia de presentación, Tomás se ofreció a llevar a Octavio Paz a su casa en el Paseo de la Reforma, porque Octavio Paz nunca supo manejar, nunca supo conducir, y Tomás se ofreció a llevarlo en su coche. Y ya que estaban en el coche, eso me lo platicó Tomás, y le creo totalmente. Le dijo: oye Tomás, ¿y tú crees que Villaurrutia de veras es tan gran poeta? Ay, Octavio, ¿qué me dices? Si acabas de publicar un libro sobre él que es La mar de elogios, lo acabamos de presentar en Bellas Artes y tú has estado, bueno, muy contento. Es que creo que la verdad no es tan gran poeta como yo lo he dicho. En el fondo yo creo que Octavio Paz sintió en ese momento que con ese libro estaba sembrando un árbol que le hacía sombra. Y eso era muy de Octavio Paz, el ninguneo a todos los demás para que no resplandecieran. A eso se debe la gran enemistad con Carlos Fuentes, una ruptura terrible, ¿no? Una ruptura terrible. Bueno, que además encaminó a Octavio Paz hacia el premio Nobel, que también podría haber recaído en Carlos Fuentes, quizás. En fin, de eso ya no hablo más. Oye, nos queda hablar de Augusto Monterroso, es mi última pregunta. Hay un capítulo, Augusto Monterroso y la fábula del académico y el pescadero, precioso capítulo, que empieza diciendo: nunca me imaginé que esa sería la última vez que habría de ver a Augusto Monterroso. En el capítulo hablas de la muerte de Monterroso, te enteras en Barcelona de que ha muerto, llamas a su casa para hablar con su con Barbarita, que a quien conoces, y entra el contestador automático con la voz de Augusto Monterroso, y es otro momento verdaderamente conmovedor del libro. Sí, porque bueno, pues yo no me esperaba que me contestara el teléfono Tito, que acababa de morir, y además era tan natural esa voz, porque no decía ningún lugar común como: está usted llamando a tal teléfono, deje su mensaje, sino decía: hola, ¿qué tal? Buen día, alguna cosa así mucho más personal, ligera, más personal, más coloquial. Y yo me quedé helado porque me acababa de informar, se altera la triste, que acababa de morir Tito Monterroso. Yo estaba en Barcelona y había comido con él 3 días antes. La última fotografía que le tomaron a Tito Monterroso es una fotografía donde estoy yo y tiene la fecha. Ya no me acuerdo ahora exactamente de la fecha, pero entonces hablo yo por teléfono para hablar con Barbarita, que además aparece mucho en el libro porque éramos muy amigos, y me contesta Tito Monterroso, y bueno, sí fue una impresión fuerte que hay relato, efectivamente. Tito Monterroso, que tenía una foto a la entrada de su casa con Cortázar. Posaban los dos y el pie de foto era Tito Monterroso posando con un escritor de estatura normal. Sí. Medía unos 1,94 y Tito unos 60 como mucho. Una vez estaban juntos y entonces dice Cortázar a Tito no le cabe la menor duda. Y Tito le respondió: bueno, te lo paso por alto. Era muy agudo. Bueno, tenemos que ir terminando, ¿no, Lola? Realmente solo quería darte las gracias, Gonzalo, por tantos libros, ¿no? Por libros como este, por no temer que los árboles que uno planta te hagan sombra, ¿no? En ningún momento, y eso los lectores lo agradecemos, de tu pasar desapercibido, de tu generosidad, ¿no? Y de darnos vivos, ¿no? A todos estos solitarios, ¿no? Y traernos a la tertulia que cada uno hagamos con este libro. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Sergio, muchas gracias, de veras, Jesús, muchas gracias, Lola, y a todos ustedes. Como decía, creo que era Macedonio Fernández, faltaron tantos a esa conferencia que si falta uno más, no cabe. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Bueno, vamos a- sí, ahí.